¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Pues vaya situación la que se está viviendo ya entre Donald Trump y América Latina, que se va agudizando cada día a raíz sobre todo de los pronunciamientos por parte del presidente norteamericano y de las decisiones que ha ido tomando. En un principio, como ustedes saben, esta amenaza latente en contra de Venezuela, el permiso para que la CIA opere literalmente la caída de Nicolás Maduro. Después, estos señalamientos en contra de Gustavo Petro, el que acusa también de narcotraficante, sin olvidar, sin olvidar que ya suspendió la ayuda para Colombia, además de que en últimas horas ha dicho que México está controlado por los cárteles de la droga. Voy a platicar con el gran Lautaro Rivera, a quien le agradezco muchísimo que tome nuestra comunicación sobre este tema. Mi querido Lautaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Saludos desde Caracas. Gracias por estar con nosotros, querido. Oye, pues, ¿cuál es tu primera impresión, tu primera lectura de todo este panorama que se viene presentando entre Trump y América Latina? ¿Por qué Trump actúa como está actuando? Oye? Bueno, primero decir que estamos en un nivel de escalada realmente inédito y sin precedentes. Y ahí creo que hay que separar las coartadas más o menos viejas y conocidas de los motivos reales de este despliegue militar en el Caribe. La coartada, lo sabemos, presuntamente es el combate al narcotráfico a través de esta serie de ataques a lanchas rápidas, en las cuales se cometieron ya varios asesinatos extrajudiciales de ciudadanos presuntos narcotraficantes de América Latina y el Caribe, no solamente de Venezuela, también de Colombia, de Ecuador, de Trinidad y Tobago y de otros países. Pero es un despliegue que no tiene ningún tipo de sentido operacional, en el sentido de que estamos hablando de más de 10.000 efectivos y una flota entera de guerra para apenas perseguir una serie de pequeñas lanchas rápidas y sobre todo concentrando las operaciones en el Mar Caribe cuando está absolutamente estudiado y documentado que los principales flujos ascienden desde el Pacífico y desde Mesoamérica. Entonces, esa coartada creo que no tiene realmente ningún tipo de sentido ni de justificación y por eso ha sido y es muy cuestionada en los propios Estados Unidos, de parte no solamente de la oposición demócrata, sino incluso de sectores con voces bastante altisonantes de la propia base del electorado MAGA. Pero después tenemos los motivos reales que tienen que ver evidentemente con un retorno a los tiempos del gran garrote, de la diplomacia de las cañoneras y a esta especie de repliegue estratégico de Estados Unidos que estamos viendo en América Latina y el Caribe en un momento de transición hegemónica en la cual creo que es bastante evidente que el gran hegemón ha decidido priorizar el control, el dominio total en términos políticos y militares de lo que consideran su patio trasero para garantizar el abastecimiento seguro, accesible, barato y en condiciones neocoloniales de nuestras materias primas y para tratar de desalojar de este patio trasero a los grandes competidores geopolíticos globales que son sobre todo China, Rusia, Irán y otras potencias menores. Entonces creo que separarían, insisto, la coartada, la argucia de los motivos reales de este proceso de militarización. Oye, Lautaro, qué tanto logra Estados Unidos con ello? Tú ves al interior, por ejemplo, de Colombia. Marco Rubio aparece diciendo el ejército colombiano, una parte está en contra de Petro. Por otro lado, quieren filtrar la idea de que Delcy Rodríguez en Venezuela le está moviendo el piso a Nicolás Maduro. ¿En dónde crees que pueda penetrar más este tipo de estrategia por parte de los Estados Unidos? Sí, creo que ellos han hecho un trabajo preparatorio. Tenemos que volver a ver el mapa de América Latina y el Caribe y lamentablemente vamos a constatar que hay una enorme presencia de gobiernos conservadores, neoliberales y absolutamente alineados en términos geopolíticos. De hecho, este despliegue es posible justamente por ese alineamiento. Lo vemos en términos, por ejemplo, de los acuerdos de cooperación militar con Guyana, que ha aumentado muchísimo su presupuesto militar en la frontera con Venezuela. Lo vemos en el despliegue de tropas en Trinidad y Tobago, lo vemos en la gira del Comando Sur por el Caribe Oriental, que estuvieron, por ejemplo, en Antigua y Barbuda y en otros países insulares, o lo vemos, por supuesto, en el todavía estatuto neocolonial del Estado asociado, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, donde se está dando hoy por hoy el mayor despliegue militar
norteamericano. Tenemos también, obviamente, una serie de gobiernos conservadores que en este caso sí, casualmente son narcogobiernos comprobados, como es el caso de Daniel Noboa, cuya empresa familiar Noboa Trading se ha documentado, está exportando cocaína en cajas de banano hacia Europa. Y tenemos obviamente este viejo intento, que no es nada novedoso en Estados Unidos, de alguna forma meter una especie de cuña de incidir en las internas, no solamente de los gobiernos progresistas, sino también de los diferentes agrupamientos de las izquierdas y de los progresismos de América Latina y el Caribe, que hay que decirlo, están mucho menos unificados y son mucho menos homogéneos que hace apenas 10 o 15 años. Yo creo que todo eso da lamentablemente una condición de posibilidad para avanzar con este esquema de militarización y es lo que explica en parte un nivel de respuesta de la región que yo considero por lo menos que hasta ahora ha sido realmente muy lento, muy perezoso, muy tibio y que no está en sintonía con la gravedad de un proceso, insisto, de militarización que amenaza a Venezuela, amenaza a Colombia, pero amenaza al conjunto de los países de la región con básicamente volvernos en el tiempo 3 décadas, 4 décadas atrás, hacia los tiempos de las invasiones de Panamá y Granada. Yo creo, insisto, hay una especie de serie de condicionamientos que permiten esto, pero bueno, creo que América Latina de a poco va tomando conciencia de la gravedad del asunto. ¿Sientes que, ahorita en parte lo mencionabas, viene un proceso electoral, a final de cuentas también en Colombia? Está este proceso en Argentina que tendrá lugar en las próximas horas, y en ambos casos vemos precisamente la sombra de Donald Trump con esta injerencia. El pueblo colombiano, ¿cómo se encuentra el pueblo colombiano ante la figura de Petro, por ejemplo? Bueno, hasta ahora es un gobierno que sigue teniendo un importante apoyo. Hay que decir que su programa de gobierno, sus grandes reformas estructurales tardaron muchísimo tiempo en poder ser efectivizadas, sobre todo por el poder de veto, por la oposición parlamentaria. Recordemos que el gobierno del Pacto Histórico no tiene mayoría parlamentaria en ninguna de las cámaras y se ha visto obligado a negociar con sectores conservadores de la partidocracia tradicional. Y sin embargo, hay que decir que algunas de estas reformas ya han salido, ya están avanzando. Es el caso de la laboral, es el caso de la provisional y también de la reforma agraria que va por su propio carril. Y yo creo que son reformas que realmente transforman la vida de la población colombiana y que se van a manifestar en un importante apoyo electoral para el candidato que sea, en este caso, llamado a suceder a Gustavo Petro en la presidencia de la República. Seguramente, muy probablemente pueda ser el caso de Iván Cepeda. Y yo creo que este contexto de amenazas, de alguna forma comunes y simultáneas contra Colombia y contra Venezuela, están reavivando una especie de viejo espíritu bolivariano y de alguna forma haciendo tomar conciencia a las poblaciones de ambos países de que, insisto, más allá de las diferencias, de los matices, de las diferencias, orientaciones de gobierno de sus respectivos, justamente gobiernos, procesos políticos a nivel del Estado, comparten una serie de condicionantes realmente muy, pero muy parecidos y los dos son amenazados de forma conjunta por unos Estados Unidos que yo no tengo ningún tipo de duda, ahora concentran sus cañones contra Venezuela, pero de lograr el mentado cambio de régimen en Venezuela, seguramente se concentrarán en Colombia, dado que el gobierno de Petro ha sido bastante autónomo y díscolo en términos de política internacional, criticando, por ejemplo, esta política antinarcóticos de los Estados Unidos, criticando ahora la agresión contra Venezuela y también, por supuesto, posicionándose con mucha claridad en defensa de la causa palestina y criticando y llamando por su nombre al genocidio desde el primer momento. ¿Tú crees, creo Lautaro, ahorita estás en Caracas, que hay posibilidad de que pueda permear un golpe de Estado en Caracas o que la CIA pueda operar como acostumbraba a hacerlo en años anteriores alrededor, en este caso de Maduro? Bueno, eso fue una cuestión muy curiosa, ¿no? Esta especie de aprobación pública de una serie de operaciones presuntamente encubiertas. Hay que decir que la CIA, desde su formación en la década del 40, nunca ha dejado de operar en absolutamente ningún país de América Latina y el Caribe. Lo hizo expresamente en los tiempos del derrocamiento a Jacobo Arbenz en Guatemala en el año 54. Lo hizo, por supuesto, a lo largo de las dictaduras del Plan Cóndor y lo ha hecho en las respectivas recuperaciones democráticas o en los diferentes post-conflictos. Se imaginarán que en Venezuela, desde los tiempos de Hugo Chávez, la CIA ha sido absolutamente proactiva en los momentos del golpe de Estado del 2002, en el paro petrolero, en las guarimbas, en la Operación Gedeón, en toda la serie de iniciativas para, de alguna forma, derrocar a los gobiernos primero de Chávez y después de Maduro. Entonces, creo que es ingenuo pensar que la CIA va a empezar a operar ahora
que fue aprobada por Trump, lo que fue simplemente una especie de nueva maniobra de guerra psicológica. Ahora bien, creo que este despliegue militar sí tiene como fin, de alguna forma, tratar de fracturar la unidad del mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, algo que siempre los Estados Unidos han tenido como un objetivo prioritario, pero que hasta el momento realmente no han logrado, más allá de la defección de algún cuadro oficial o suboficial en algunos casos en particular. Y de hecho ahora nos enteramos hace muy poquitas horas de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, acaba de anunciar el despliegue de un portaaviones, el Gerald Ford, el mayor de su tipo hacia las aguas del Caribe, lo que suma realmente un elemento de presión militar añadido y lo que va a poder incluso llegar a duplicar la cantidad de efectivos desplegados en el Caribe. Eso nos habla, insisto, obviamente de un mecanismo más de presión psicológica, de este intento de sumar presión para fracturar la unidad del mando militar y también la unidad cívico-militar, pero también nos puede hablar de la eventualidad de una intervención, dado que ya tenemos realmente una acumulación de fuerzas realmente muy, pero muy importante que podría estar capacitada para intentar invadir este país, incluso de forma inminente. El narcotráfico nuevamente como su carta de presentación, mi querido Lautaro. Estados Unidos y el narcotráfico que han ido de la mano desde hace décadas, me atrevería a decir incluso, bueno, si ya nos vamos a Occidente muchos años más con las famosas guerras del opio, pero en el caso concreto de Estados Unidos, siempre de la mano en cada una de sus acciones, de sus intervenciones en América y en otras partes del mundo. Sí, absolutamente. Desde los tiempos de aquella famosa guerra contra las drogas, desde los momentos en los cuales Estados Unidos empezó presuntamente a perseguir a los consumidores de crack como una excusa para criminalizar a las poblaciones negras, afrodescendientes, al movimiento pacifista, al movimiento hippie, hasta, por supuesto, escándalos muy, pero muy conocidos a nivel mundial, como fue el Irán Contras, en el cual se demostró a través de un informe de un propio senador de los Estados Unidos, el senador Kerry, que Estados Unidos estaba básicamente triangulando la venta de armas y coludiéndose con el narcotráfico en Centroamérica con el objetivo de combatir a la revolución sandinista de Nicaragua. Tenemos incluso declaraciones de capos de la droga asegurando y afirmando en este mismo informe que los Estados Unidos les daban seguridad, les ofrecían el uso incluso de su propia infraestructura militar para básicamente exportar drogas hacia los Estados Unidos, a cambio de que, insisto, estos cárteles colaboraran contra la contrainsurgencia contra el gobierno sandinista de Nicaragua. Entonces, pensar ahora que realmente Estados Unidos, que es el principal consumidor del mundo, pero además un país donde hay estructuras criminales que se imaginarán son muy poderosas y operan en todo el territorio nacional, es el país llamado a combatir el consumo de drogas. Bueno, un poco me recuerda cuando el Imperio Británico, que comerció con esclavos durante siglos, de pronto anunció que era de alguna forma la potencia enviada a combatir la trata a nivel planetario. Creo que es realmente una enorme hipocresía imperial. E insisto, lo que está de fondo es simplemente propiciar el cambio de régimen, apoderarse de los recursos hidrocarburíferos de Venezuela, que siempre hay que recordar que tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, tan solo en la faja petrolífera del Orinoco, y que además tiene enormes recursos en términos de minerales, de oro y de tierras raras también. Entonces, creo que el motivo real está ahí, e insisto, no hay nadie que tenga una mínima formación militar o geopolítica que se pueda creer que este enorme despliegue se justifica simplemente tocando una, dos, cinco o 10 pequeñas lanchas narcotraficantes, cuando lo sabemos, los grandes capos del narcotráfico lavan sus narcodólares en las guaridas fiscales de los propios Estados Unidos y que viven en las grandes ciudades norteamericanas absolutamente protegidos por el poder político de aquel estado. ¿Para qué quiere Estados Unidos los recursos naturales? ¿En dónde lo englobamos, mi querido Lautaro? A lo mejor parece una obviedad, pero para contextualizarlo, ¿qué tanto pesa China en todo este escenario? ¿Qué tanto pesa la caída de Estados Unidos como hegemonía? ¿Cómo lo profundizamos ahí? Bueno, ahí hay un dato muy interesante, que es que en apenas un lustro, China se convirtió en el principal comprador de petróleo venezolano. Pero contra lo que se podría creer, no lo hizo por una opción ideológica o geopolítica de Venezuela, que siempre eligió, incluso en los tiempos de Chávez, vender su petróleo a los Estados Unidos, sino que fue la propia política de guerra económica, de asfixia, de aislamiento, la que llevó a Venezuela a buscar otros compradores con una economía
absolutamente sancionada y devastada por más de 1.000 medidas coercitivas unilaterales. Obviamente Estados Unidos puede buscar recuperar de alguna forma esta primacía de la exportación de petróleo de Venezuela por vía negociada y consensual, que es lo que acaba de proponer el gobierno de Nicolás Maduro, que incluso ofreció condiciones preferentes para el acceso al petróleo de parte de los Estados Unidos, o se puede hacer con la fuerza bruta, invadiendo este país, devastándolo, convirtiéndolo en una nueva especie de nueva Siria o nueva Libia o nuevo Irak, y de alguna forma quedándose con la parte de León, estableciendo, por ejemplo, algún tipo de gobierno títere que regale los recursos petroleros de este país. Creo que lamentablemente la administración de Trump y sobre todo el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth se están decantando por esta segunda vía violenta. Pero sí, los recursos de petróleo de Venezuela son importantes, sobre todo porque, insisto, ofrecen un enorme reservorio a largo plazo. Además, en relación a un país, Estados Unidos, que está muy cercano, ustedes imaginarán que es mucho más barato para Venezuela vender, o sea, comprar petróleo desde Estados Unidos y no hacerlo, por ejemplo, desde Europa o desde China. Pero además, y este es un dato importante, porque la mayoría de las refinerías del Golfo de México en los Estados Unidos están preparadas técnicamente para procesar un tipo de crudo pesado y extra pesado como el que Venezuela produce. Entonces, la complementariedad de esas dos economías en este rubro ha sido absolutamente estrecha y clara. Y bueno, insisto, creo que Estados Unidos quiere recuperar este control de la forma mala a través de la violencia. ¿Qué riesgos ves? Ya en parte decías, te lo digo Pedro para que lo entiendas Juan, pero ¿qué riesgos ves, por ejemplo, para México en ese proceso, incluso para Brasil, que son dos gobiernos que también se han manifestado en muchas ocasiones en contra de la política estadounidense? Bueno, creo que en el caso de México esto debería ser particularmente preocupante porque lo que estamos viendo es la instrumentalización de la guerra contra las drogas otra vez para intervenir un país, algo que México ha sufrido también durante muchísimo tiempo. Pienso en los sexenios del PAN, pienso en esa guerra contra las drogas que tuvo realmente tantas víctimas y recuerdo también que hasta hace no muy pocos años el propio Trump anunció la posibilidad de bombardear cárteles mexicanos en territorio soberano de México. Entonces, yo creo que desde México, insisto, ver esta instrumentalización y ver que la lucha contra el narco puede ser una excusa para invadir y para conquistar un país, debería ser algo muy, pero muy preocupante. Debería alertar realmente al Estado y al gobierno mexicano y, bueno, llevarlo a posicionarse me parece de una forma firme y contundente, en sintonía con una tradición además de política exterior en la cual el respeto a la soberanía y la autodeterminación han sido realmente pilares de esta política mexicana en todo el continente. Mi querido Lautaro Rivara, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos que nos proporcionas y que nos permites aprender de ti. Muchísimas gracias, querido. Ha sido un placer y cuando quieras nos conectamos de vuelta.